Hola a todos, bienvenidos otra vez a otro domingo acá en Human. Tengo dos noticias buenísimas para darte. La primera es que empezó una nueva temporada de Links y todavía tenés tiempo de ser parte. Entra a nuestro Instagram, te dejamos un link en la biografía donde vas a conseguir toda la información. Y la segunda es que el 3 de abril tenemos un nuevo servicio presencial. Quédate atento a nuestras redes para tener más data. Hoy Fer nos va a estar compartiendo el último capítulo de la serie Los del Camino, no te lo pierdas. Pero antes tengamos un momento de alabanza juntos. ¡Hey! Caerá el enemigo de a la oscuridad huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Con señales y prodigios su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Ante sus hijos, por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre. Mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Vamos a decir juntos: si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. No. Mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, no creeré. Si vivo estoy, no es el final. Mayores cosas aún vendrán, no creeré. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, que vivo estoy. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Me has amado, me has escuchado.
seguro en ti estoy. Tus ángeles siempre me cuidarán. Estás presente. Me sigue tu amor, con gracia y favor me rodeará. Nunca me has dejado, Dios, no me has abandonado. Mi herencia eres tú, mi escudo y protección. En ti confiaré. Caminos, eres mi Salvador, solo jamás caminaré. Tú eres fuerte, todo lo abandonado. Mi herencia eres tú, mi escudo y protección. En ti confiaré, abres camino, eres mi Salvador, solo jamás caminaré. Y siempre lo serás. En cada triunfo y fracaso, en la dificultad, fiel has sido y siempre lo serás. A cada hora, a cada instante, en mi necesidad, fiel has sido y siempre lo serás. En cada triunfo y fracaso, en la dificultad, fiel has sido y siempre lo serás. Fiel has sido y siempre lo serás. Nunca me has dejado, Dios, no me has abandonado. Mi herencia eres tú, mi escudo y protección. En ti confiaré, abres camino, eres mi Salvador, solo jamás caminaré. A cada hora, cada instante, en la necesidad, fiel has sido y siempre lo serás. En cada triunfo y fracaso, en la dificultad, fiel has sido y siempre lo serás. Fiel has sido y siempre lo serás. Fiel has sido y siempre lo serás. Hola iglesia, ¿cómo estás? Qué bueno es encontrarnos de vuelta
te quiero contar que en el libro de los Hechos vemos ahí cuando nace la iglesia y cuenta el relato que la generosidad que ellos tenían era tan grande que llegaban al punto en el que vendían sus casas, sus propiedades para poder dar a quienes lo necesitaban. ¿Por qué hacían eso ellos? Porque entendían lo mucho que Dios les había dado. Y yo quiero hoy que puedas reflexionar y que puedas pensar en lo que Dios te da a vos y que en base a eso vos puedas ser generoso a través de tus diezmos y tus ofrendas. Para eso lo podés hacer a través del código QR que aparece en pantalla o a través del alias. Nos vemos. Hola iglesia, qué bueno poder estar un nuevo domingo haciendo iglesia, aunque sea en línea. Amamos este tiempo de conectar entre nosotros. Es algo tan especial. Me gusta ver cómo en el chat comienzan a saludarse unos con otros y comienzan a conectar y podemos adorar juntos a pesar de no estar físicamente en el mismo lugar, pero sí conectados en nuestro corazón, en nuestra intención, en nuestro espíritu. Esto está buenísimo y lo que más me gusta es que hoy Dios me permite vivir la experiencia de cerrar esta serie que se llama Los del Camino. Una serie que está orientada específicamente para conectar con nuestra palabra lema de este año, o nuestra palabra de visión, que es estar plantados. ¿Por qué conecto los del camino con estar plantados? Parece algo que es antagónico, ¿no? Que está enfrentado. Pero concretamente lo que hablamos los del camino, haciendo referencia a la vida de los discípulos de Jesús. Aquellas personas que caminaron al lado de Jesús. No simplemente el camino por una cuestión de un lugar donde transitar, sino por una manera de vida, un estilo de vida diferente, transformado. Así que prepárate, sentate ahí donde estás, ponete el cinturón de seguridad porque Dios, estoy segurísimo que hoy Dios nos va a hablar a todos nosotros. Hoy quiero que nos desafiemos, abrir nuestro corazón y escuchar todo lo que Dios vaya a decirnos y entender cuál es nuestro lugar dentro de la gran historia del plan de Dios, como hablábamos en nuestro servicio presencial, el gran plan de Dios. ¿Sabes qué? La buena noticia es que Dios tiene un gran plan y vos y yo estamos dentro de ese plan. Y el gran sentido de esto es que realmente podamos ser nosotros y entender que somos también discípulos de Jesús. Porque los discípulos de Jesús, a esos que llamaban los del camino, eran los que seguían las enseñanzas de Jesús. O sea que para seguir una enseñanza tengo que estar atento, tengo que estar conectado con mi maestro, tengo que estar escuchándolo y a pesar de seguir y después seguir esas enseñanzas. Pero no solamente seguir caminando, sino comportándome de una manera diferente a la que otros quizás se comportan. Y ser de una manera diferente a la que otros se comportan no tiene la actitud o la cualidad de alguien que señala, hey, vos no te estás comportando así, hey, vos no estás haciendo esto. Sino ser nosotros esas personas que a través de nuestras vidas no señalemos a los otros, sino que podamos señalar a Jesús, que es el que nos transformó desde el primer momento que nosotros conectamos. Y mira, contándote algo personal al respecto de lo del camino, con Nati nos encanta aprovechar los tiempos cuando estamos en el camino, cuando estamos viajando, para conversar cosas profundas. Realmente sí nos encanta para hablar sobre proyectos de familia. Este año y el año que viene estamos en medio de procesos de un montón de cosas que estamos viviendo experiencias súper diferentes, pero muy hermosas todas a la vez. Y aprovechamos este tiempo y a veces también discutimos un poco cuando estamos ahí en este camino, en las conversaciones, pero también oramos. Nos ponemos al día con lo que vivimos en nuestros trabajos, con la vida de nuestros hijos y, ¿por qué no también de la iglesia? Realmente para nosotros la iglesia, este lugar hermoso donde Dios nos permite ser parte y pastorear, es donde entendemos que hoy Dios nos está permitiendo vivir su gran propósito. Y me acuerdo especialmente del invierno pasado. Tuvimos la oportunidad de ir toda la familia, novios incluidos, a la costa. Y en ese viaje que hicimos a la costa, cuando estábamos regresando, me acuerdo que estábamos con Nati, Bruno y su novia Lara en el auto y comenzamos a tener una charla súper profunda. Hubo preguntas, conversaciones y hubo un momento donde comenzamos a recordar, donde recordábamos nuestra vida, nuestra historia,
Cosas muy profundas de las cuales decíamos, wow, cómo Dios nos cubrió en esta situación, cómo nos sentimos amados. Y creo que como cuando alguien ve una película de un choque, una situación, esos videos de YouTube donde ves un tipo que de repente venía un auto contra otro y pasa como si nada hubiera sucedido y vos decís, wow, ¿cómo se salvó esa persona? Fue un milagro. Y ver desde la perspectiva de fuera o a la distancia, veíamos tantas cosas en nuestras vidas de las que podíamos decirle a Dios, gracias. Porque no teníamos conciencia de lo que estaba sucediendo y vos nos estabas cuidando, nos estabas amando. Y aun cuando hubiéramos pasado y pasamos por situaciones difíciles, podemos ver cómo Dios nos amó estando en el camino. Qué importante es poder estar en el camino. Porque cuando nosotros estamos en el camino, podemos estar bajo el cuidado de Jesús. Cuando nosotros estamos conectados con Él, conectados con sus enseñanzas, con sus palabras, nuestra vida se conecta con Él y vamos hacia donde Él está yendo intencionalmente. Y en ese viaje de regreso fue como un momento especial donde compartiendo estas conversaciones, compartiendo nuestro corazón, no solamente fueron palabras que se cruzaron, sino que nos marcó a todos los que habíamos vivido esa experiencia y nos conectó de una manera especial. Yo creo que compartir la vida en el camino nos une muchísimo más, aunque a veces las experiencias o los recuerdos no sean los mejores desde nuestra manera de juzgar. Pero vivir una experiencia con un otro te nutre, te une, te hace crecer. Y esta es la experiencia de la vida de comunidad a la que Dios nos llama a vivir. Y yo sé que las experiencias del camino no siempre son iguales para todos. Y que cada uno de nosotros nos convertimos en diferentes actores dependiendo cuál sea nuestra perspectiva a nuestro momento de la vida. Y quiero introducirte, para conectarte con el mensaje, invitarte a que me acompañes a leer una historia muy interesante que Jesús relató y está escrita en Lucas 10, del 30 al 35. Acompáñame en la lectura. Lucas 10, 30 al 35. Jesús respondió contando una historia. Había una vez un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó. En el camino fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Wow. Afortunadamente, un sacerdote estaba en el camino por el mismo camino. Estaba en camino por el mismo camino, pero cuando lo vio, se desvió hacia el otro lado. No sé por qué dice afortunadamente, si el tipo lo evitó, ¿no? Entonces apareció un religioso levita. Levita eran los que estaban trabajando, los que trabajaban en el templo, en la adoración, que también evitó al herido. Qué tremendo esto. Un samaritano que iba por el camino se le acercó a este hombre que estaba herido y cuando vio la condición del hombre, escuchá lo que dice acá, su corazón se compadeció de él. Se le acercó y le alivió, me encanta este término, le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego lo subió a su burro, lo llevó a una posada y ahí lo acomodó. Por la mañana sacó 2 monedas de plata y se las dio al posadero diciendo, cuídalo bien. Si cuesta más, apuntalo en mi factura. O como dice otra versión, ponlo a mi cuenta. Te lo voy a pagar cuando regrese. Quiero invitarte a que podamos orar juntos para entrar de lleno a la palabra de Dios. Jesús, gracias por este momento. Gracias por cada persona que está del otro lado de esta pantalla, desde un dispositivo, quizás viéndolo de manera sincrónica, no en el mismo momento donde se está estrenando, pero vos sabés el momento donde cada uno de nosotros necesitamos escuchar una palabra renovadora y diferente para nuestras vidas. Quiero pedirte de manera especial que hoy nos estés tocando, que hoy, donde estemos, y sea la fecha que sea, donde estemos escuchando este mensaje, seas vos hablando a nuestro corazón. Te lo pedimos, papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí en el chat puedes poner amén también si querés. Y lo que me gusta de esta historia es que, en coincidencia con esta serie, Jesús relata y comienza diciendo, una vez un hombre que viajaba. Y nuestra vida es un viaje. Realmente nuestra vida es un viaje. Es un camino donde, en este caso, hoy Jesús nos está invitando a encontrarnos con nuestra identidad dentro de esta historia.
Y la historia comienza de manera súper trágica, ¿no? Porque ya en el versículo 30, cuando Jesús comienza a relatar, comienza mencionando, había una vez un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó y en el camino fue atacado por ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. ¡Wow! Qué situación tan difícil, porque en este caso podemos identificar al primer personaje en la historia. Pero este hombre no la había pasado demasiado bien. Se ve que andaba por un camino medio complicado y no la estaba pasando nada bien. Y al final de su situación, en esta primera parte de la historia, no está tan buena. Pero es un hombre común y corriente, y lo que me gusta de este hombre, y quiero destacarlo, es que en este hombre estamos incluidos todos nosotros. Dentro de la historia, si ves la estructura de la historia, la única persona de la cual no se le identifica con un rol, con una función, con un lugar donde nació o alguna situación particular, es este. Dice, un hombre, y no se dice ninguna otra referencia más. No se dice si qué edad tenía, no se dice qué sexo era, no se dice qué altura tenía, no se dice de qué región vivía. Genéricamente un hombre. Y me encanta porque Jesús desde este momento nos incluye a todos en esta historia con una mirada súper abarcativa, porque tranquilamente podríamos ser cualquiera de nosotros, cualquiera que se encuentre caminando por la vida. Y está bueno esto verlo desde esta perspectiva, pero viéndome a mí mismo o a cualquiera de nosotros, este relato puede coincidir con nuestras propias experiencias. Porque ¿quién de nosotros no tuvimos situaciones en las que nos vimos robados, nos sentimos robados, sea cual fuera la situación? Nos sentimos abusados lastimosamente, nos sentimos despreciados, lastimados y en algunas situaciones hasta casi muertos o queriendo estar muertos. Y este hombre, el primero con el que Jesús nos pone en la historia, se identifica de esta manera. Un hombre, que podríamos ser cualquiera de nosotros, en una situación súper desfavorable. Ahora, la pregunta o el desafío es, ¿quiénes somos en este camino? Está conectado con la identidad de lo que vemos en Jesús y de lo que somos a sus ojos, más allá de lo que puedan pensar otros o puedan juzgar a causa de nuestro pasado. Y yo quiero decirte y preguntarte acá, ¿quién estoy siendo a la luz de esta historia? ¿Quién estoy siendo a los ojos de Jesús? ¿Quién estoy siendo y qué lugar ocupo dentro de esta historia? Si hay algo en lo que estoy, y creo que estamos de acuerdo, es que yo no quiero ser ni los ladrones, que son los primeros que aparecen ahí para golpear a este hombre, ni tampoco quiero ser de los que se cruzan de la vereda de enfrente, ni los que pasan de largo de las necesidades. Estos personajes que van apareciendo en la historia, ¿no? Primero los ladrones que golpean y lastiman, que a veces yo me he encontrado en esa situación, quizás no por robar a alguien, pero por quitar la paz, por desnudar, exponiendo a otras personas. A veces me encontré en esa situación de las que necesité darme cuenta y arrepentirme. O como ese sacerdote que pasa y decide evitar cruzando la vereda de enfrente. O como alguien que trabaja, un levita, alguien que adora a Dios en un templo, pero cuando está en la calle o en el camino de su propia vida, elige pasar de largo. Qué situación esto, ¿no? Pero como los del camino, nuestra identidad en Cristo no está dada por nuestra vieja vida. Nuestra identidad no está dada por nuestra vieja vida sin Dios, ni por juicios sociales. Ni aun en lo que pensemos de nosotros mismos sea bueno o malo, pero mucho menos. Y esto era lo que pensaban acerca de los samaritanos. Eran gente despreciada. Y la gente que estaba lastimada, así tirada, también los religiosos de aquel tiempo los rechazaban. Pero mucho menos nuestra identidad no está dada en Cristo por títulos o posiciones dentro de la iglesia. Mira lo que te estoy diciendo, yo como pastor de esta iglesia, mi identidad no está dada por ser el pastor de la iglesia, ni por nuestra posición en la iglesia. Sea pastor, sea voluntario, esto no me valida a mí a cruzarme de vereda, ni tampoco por esta situación estoy habilitado para invisibilizar la necesidad de los que hoy están caídos en el camino. Mi identidad no está dada por eso.
ni por mi historia vieja de mi vida sin Dios, ni por mi posición dentro de la iglesia. Mi identidad está dada porque quién soy a los ojos de Jesús, la identidad que tengo en Él es la que me define, y nuestra identidad está determinada por la obra restauradora de Jesús en nosotros. No es por mi vieja vida, no es por mi posición dentro de la iglesia, sino es por la obra restauradora de Jesús en nosotros. Esa es nuestra identidad. Y si bien el samaritano era odiado por los judíos y por los religiosos de aquella época, porque era algo, como decir hoy, ese odio que existe lamentablemente entre rusos y ucranianos, algo que se están destruyendo. Bueno, ese era el mismo odio racial que existía entre judíos y samaritanos. Y para Jesús, si bien esto era así para los judíos y religiosos, para Jesús fue el samaritano el modelo de gracia y el ejemplo. Porque el juicio social fue transformado a los ojos de Jesús con una nueva identidad. Ya no era el despreciado, pasó a ser el modelo. Y ahora, desde donde estamos parados como iglesia en el camino, ¿cuál es nuestra posición al respecto de estos temas? ¿Nos sentimos en una posición de juicio? ¿Nos sentimos en una posición donde creemos estar habilitados para pasar de largo y pasar desapercibido o invisibilizar las necesidades sociales? Creo que nuestro desafío como iglesia es andar en el camino y amar desde los hechos a los que están caídos. Y por eso es importante plantearnos también desde qué lado miramos a la sociedad en la que vivimos. Mira, me encanta ver el versículo 33, donde comienza a relatar este encuentro tan especial que Jesús es como el momento heroico de la historia. En el versículo 33 dice, un samaritano que iba por el camino se le acercó. Cuando vio la condición del hombre, su corazón se compadeció de él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Y luego lo subió a su burro y lo llevó a una posada y ahí lo acomodó. Me encanta ver esta posición, esta situación del samaritano, conectando con la persona en necesidad. El que era despreciado, que tenía bien claro qué significaba ser despreciado, veía a un hombre tirado en el camino y tuvo compasión de él. Jesús, a través de la historia del samaritano, nos está desafiando a través de su figura a ser los que en el camino no están caminando sin mirar a los lados, sino que en nuestro caminar estamos comprometidos, vos y yo, a ser puentes de restauración para otros, tal como sucedió con nosotros cuando fuimos restaurados. Hey, ¿escuchaste eso? Mirá, te voy a decir de nuevo, Jesús nos está desafiando a través de la figura del samaritano a ser los que en el camino no estamos mirando hacia un costado, sino que en nuestro caminar estamos comprometidos a ser puentes de restauración para otros, tal cual como sucedió con nosotros cuando fuimos restaurados. Lo que recibieron de gracia, como dice, como leemos en la Biblia, den de gracia a otros. Puedo casi oír al samaritano al lado de este hombre, como dice el texto y que me gusta tanto esta figura, aliviando las heridas del caído. Y ahí, si el tipo está caído, me imagino el samaritano arrodillado cerca de él y como con un corazón compasivo, diciéndole, hey, no tengas miedo, no vengo a lastimarte como los demás. Yo no te juzgo. Mira, estoy acá, nadie más va a hacerte mal. Hoy yo vendo tus heridas de vergüenza, vendo tus heridas de dolor, lo que te conecta con esa experiencia. Y escuchá como la voz de Jesús diciendo a nuestro corazón, yo vengo a vendar aquello que te expone. Y cuando está vendando está diciendo, ya nadie más te va a ver así. Hoy estas vendas son el camino de tu restauración. Qué hermosa figura ver esto de esta manera. El samaritano conectando con la necesidad, siendo esa parte que genera un puente para restauración. Porque los que estamos en el camino necesitamos entender que no vamos en un camino
a la locura. Vamos en un camino andando en el propósito de Dios. Y el versículo 35 dice algo que me fue absolutamente más revelador que lo anterior. Dice que el samaritano por la mañana sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño de la posada, diciendo, cuídalo bien. Si cuesta más su restauración, apuntalo en mi factura y te lo voy a pagar cuando regrese. Si este buen hombre dice que lo llevó a una posada y el texto intencionalmente menciona por la mañana, significa que el samaritano decidió pasar toda la noche con quien había sido lastimado. Y realmente en la noche de nuestras vidas, muchas veces hay noches que duelen. Hay noches donde nuestras conversaciones interiores son demasiado difíciles y hasta muchas veces queremos no amanecer. Hay noches donde las heridas que llevamos en nuestro interior parecen que nunca van a sanar. Pero hoy quiero animarnos a no desesperarnos, porque el que nos rescató de la muerte en ese lugar donde estábamos casi muertos, como leemos en el texto bíblico, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, Él nos dio vida. No nos desesperemos, porque el que nos rescató de la muerte, aquel que estuvo dispuesto a llevar nuestras propias cargas y nos llevó a un lugar de seguridad, es el que va a estar con nosotros durante nuestra noche más oscura. Ahí donde vos estás, este Jesús, esta persona en el camino, esta representación de Jesús que podemos ser cualquiera de nosotros, estar dispuesto a estar cerca, aún en la noche más oscura. Porque en Jesús, escucha esto, en Jesús siempre hay un por la mañana de esperanza para nuestras vidas. En Jesús siempre hay un por la mañana de esperanza para nuestras vidas. En el camino Jesús nos lleva de una noche de oscuridad hacia la luz de un nuevo día admirable. Y donde nos lleva, intencionalmente está dicho esto en el texto, es al mesón de restauración. Y como podemos leer en Colosenses 1:13, pues Él, Jesús, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Dios nos trasladó del reino de la oscuridad en Jesús al reino de su Hijo amado. No hay noche tan oscura en tu vida que no esté visitada por un nuevo día de esperanza en Jesús. Y aunque creamos que no lo merecemos, algo súper interesante también en este versículo que acabamos de leer de Lucas 10:35. Aunque nosotros no nos creamos merecedores, el poder redentor de Jesús actúa en el presente de los errores de nuestra vida, pero también con una mirada de gracia y misericordia pone su foco sobre nuestros errores futuros. Como leemos acá en el texto, que el samaritano dice, si hay algo más que pagar, ponelo a mi cuenta. Jesús, que pagó un gran precio por nosotros, está asumiendo en este lugar, a través de la figura del samaritano, la responsabilidad de pagar, aun que las cosas se pusieran más difíciles. Necesita existir una alianza de coherencia entre el samaritano, en este caso representando la figura de Jesús, y el mesón, que es la figura de la iglesia que nosotros queremos ser, donde como iglesia recibimos, amamos y restauramos por medio de Jesús a quienes vienen vendados y heridos. Pero no somos nosotros los que exigimos un precio a pagar, sino que estamos satisfechos por el precio que Jesús ya pagó por todos, incluyéndonos a nosotros mismos. Jesús mismo tomó compromiso y ya pagó por toda deuda, no solamente la que viviste hasta ahora, sino por toda deuda futura que podamos generar a causa de nuestro proceso, escuchá, a causa de nuestro proceso de transformación en el camino, a través de nuestra vida de fe, mientras andamos acá. Recordemos que a los discípulos le decían los del camino.
porque ellos caminaban con Jesús y lo seguían. Pero necesitamos recordar que el camino, como te dije en un principio, no es solo un lugar para transitar, sino que es un estilo de vida y de conducta. Cuando Jesús nos dice, yo soy el camino, como se decía que una de las maneras, uno de los temas por los cuales se le decía los del camino es porque Jesús dijo que Él era el camino y la verdad y la vida. Él nos está expresando que ya estamos donde tenemos que estar. Que no hay nada más que buscar. Porque Él es todo lo que necesitamos. Aunque esta declaración puede parecer una invitación a permanecer quietos, parados en tranquilidad de que ya tenemos todo lo que necesitábamos, hoy quiero que nos desafiemos como iglesia a hacerlos del camino en todo momento, pero de manera activa. Y haciendo referencia, al samaritano, así como las decisiones de ayer definieron la historia de nuestro presente, necesitamos entender que nuestras decisiones de hoy dan forma al camino de nuestras decisiones futuras. Y por eso es que hoy quiero invitarte a ser uno de los del camino. Pero ¿qué tipo de uno de los del camino? Porque acá hay muchas personas en esta historia. Uno que esté dispuesto a dar su tiempo, a dar sus recursos y a dar su vida por la restauración de los que sufren. Así como alguna vez nosotros fuimos restaurados y curados, hubo alguien que intervino en ese proceso, alguien que representó la persona de Jesús. ¿Para qué? Para llevarnos a restauración. Seamos esos los del camino, que tomemos esa identidad y esa responsabilidad. Es en el camino el lugar donde Jesús puede encontrarnos. Y donde a pesar de quien estemos siendo nosotros, como estemos, cualquiera sea nuestra condición, Él no se avergüenza de darlo todo para que seamos restaurados. Mira, si alguien sabía qué significaba ser rechazado, era el samaritano. Y necesitamos tener cuidado de no entrar en un proceso de victimización cuando nos encontramos tirados en el camino. Pero el samaritano sabía lo que era ser despreciado por los religiosos de turno, quizás no intencionalmente, sino por la condición, por su identidad, por su nacionalidad, por cosas que en su vida tuvo posibilidad de elegir. Quizás si le preguntabas a un samaritano, hey, ¿a vos te gustaría no ser samaritano? Quizás te diría, y la verdad que no me copa demasiado que la gente me ande rechazando. Pero no tuvo posibilidad de decidir, de elegir ser o no samaritano. Y como vos y yo tampoco tuvimos posibilidad quizás de elegir las situaciones de contexto que nos tocan vivir. ¿Por qué nacimos donde nacimos? ¿Por qué llevamos el apellido que llevamos? ¿Por qué nuestro papá es nuestro papá? Etcétera, etcétera. Ahora sí, nosotros necesitamos dejar de centrarnos en lo que no pudimos decidir acerca de nosotros mismos y justificarnos a través de eso para no entregarle a Dios aquello que sí podemos decidir que sea transformado. Independientemente de nuestras fuerzas, este hombre que estaba tirado al costado del camino, casi muerto, no tenía demasiadas fuerzas para hacer todo lo que sucedió, que él apareciera finalmente en la posada. A pesar de que no tengamos recursos, a pesar de que no solo en nuestra vida física, sino también en la vida emocional o espiritual, estemos lastimados, tirados al costado del camino, en nuestros planes, en nuestros sueños. Quiero decirte, Jesús se acerca a nosotros, así como estamos. Y es en esos momentos especiales donde Él es más intencional de conectar con nosotros. Y esta es la invitación que quiero hacerte. Para saber hacia dónde tengo que ir, necesito saber primero dónde estoy yo en el camino. Entonces, vuelvo a hacerte estas dos preguntas que te hice al principio de esto que te estaba compartiendo. ¿Quién estoy siendo a los ojos de Jesús? Y otra pregunta también, ¿qué lugar ocupamos dentro de esta historia? Hoy tenemos una nueva oportunidad de elegir, de ser uno de los del camino. Y como te dije en aquella ese primer capítulo en La Friulana, en nuestro servicio presencial, los del camino, buscando sincronizar nuestro corazón con el corazón de Jesús, así como el samaritano. Pero algo
importante es poder respondernos, porque para saber dónde voy a ir, primero necesito saber dónde hoy yo me encuentro. Y capaz que dentro de la historia vos te puedas encontrar en cualquiera de los lugares. Quizás te encontrás en el lugar de los ladrones, donde vos estás generando opresión, o lastimando a otros, o dejando a otros quizás malheridos en tu vida, porque fuiste también lastimado y fuiste malherido y no fuiste sanado. Puede que seas el hombre que está tirado en este momento, el que está caído, el que está lastimado, casi muriendo. Puede ser que seas el sacerdote, que tengas un lugar en una iglesia, alguna condición especial y estés decidiendo ir por otras cosas más que responder a este gran llamado. O puedes que seas un voluntario dentro de la iglesia y no creas que eso te corresponde a vos. O puede que asumamos entre nosotros la responsabilidad de ser samaritanos en este camino. Y en unidad, siendo hoy Human Buenos Aires, nuestra casa, ser ese mesón del lugar de restauración. Cualquiera sea el lugar donde te encuentres, ahí Jesús quiere encontrarse con vos. Y quiero invitarte para que puedas hacer una oración junto conmigo y puedas, identificándote en cualquier lugar de la historia, decirle a Jesús: hey Jesús, si yo soy el ladrón, si soy el hombre tirado al costado del camino, si soy un sacerdote, si soy un levita, en cualquier situación en la que yo me encuentre, lo que quiero es en principio encontrarme con vos para ser transformado. Y te voy a invitar para que hagas una oración conmigo y puedas decirle: Jesús, necesito que vengas a mi vida. Necesito que vengas a hacer nuevas todas las cosas en mí. Si mi posición es ser samaritano, renova mis fuerzas para seguir llevando muchas personas más hacia el lugar de la restauración. Pero si no es esa mi situación, te pido que me des la fuerza para reencauzarme, para reorientarme, para encontrar mi lugar en vos y mi camino en el propósito de tu gran plan. Porque los del camino no estamos circunstancialmente caminando, sino que nuestra manera de vivir y de ser coincide con la manera de vivir y de ser de Jesús. Iglesia, ahí donde vos estás, que Dios te bendiga, que podamos cada día más ser como nuestro Maestro al que seguimos. Y si vos estás ahí por primera vez, te queremos invitar para que puedas conectar con nosotros. Que Dios te bendiga. Nos vemos el próximo domingo. Fluye dentro de mí, es un río de eternidad, consejero, justicia y paz, Santo Espíritu, ven a habitar. Vienes como las que acarician mi alma que te desea y te anhela, Santo Espíritu, ven a habitar. Y cantaré por la eternidad, declararé tu fidelidad, no callaré, me has dado una luz, tú estás aquí y tú estás en mí. Fluye dentro de mí, es un río de eternidad, consejero, justicia y paz, Santo Espíritu, ven a habitar. Y cantaré por la eternidad, declararé tu fidelidad,
callaré, me has dado la luz. Tú estás aquí y tú estás en mí y cantaré por la eternidad. Declararé tu fidelidad. No callaré, me has dado la luz. Tú estás aquí y tú estás en mí. Tú estás aquí y tú estás en mí. Espíritu, irrumpe hoy, fluyendo estás con poder. Espíritu, lléname, fluyendo estás sobre mí. Espíritu, irrumpe hoy, fluyendo estás con poder. Espíritu, lléname, fluyendo estás sobre mí. Cantaré por la eternidad. Declararé tu fidelidad. No callaré, me has dado la luz. Tú estás aquí y tú estás en mí. Tú estás aquí y tú estás en mí. Tú estás aquí y tú estás en mí. Qué buen mensaje que nos compartió Fer hoy. Si tenés ganas de sumarte a este caminar con Jesús y formar parte de la iglesia, escanea el código QR que está apareciendo en pantalla con la cámara de tu celular y déjanos información para que alguien pueda contactarse con vos. Y no te olvides de estar atento a la información para anotarte al servicio presencial del 3 de abril. ¡Nos vemos! ¿Dónde está